Buenos días, licenciado. Este día nos toca pasar a exponer el tema 22, que son pruebas inmunológicas ASO, FR, VDRL, antígenos febriles y proteína C. Comenzaremos definiendo qué son las pruebas inmunológicas. Son pruebas de laboratorio basadas en la química mediante la cual detecta la presencia de una sustancia determinada en qué cantidad está presente en una muestra de sangre o otros líquidos corporales, utilizando para ello una reacción inmunológica. Este tipo de análisis tiene una elevada sensibilidad y especificidad gracias a lo que se utilizan como reactivos antígenos y anticuerpos. Un antígeno es una sustancia, una proteína o un polisacárido que pone en marcha lo que es la formación de un anticuerpo, y este puede dar lugar a lo que es una respuesta inmunológica. Eh, Pueden ser partes de bacterias, virus o otros microorganismos. Un anticuerpo es una proteína o una inmunoglobulina producida por lo que es las células del sistema inmunitario, que son los linfocitos B. Una respuesta al contacto con lo que es un antígeno cuya función es la identificación y neutralización de las sustancias extrañas, este entra en lo que es el organismo. Existen numerosos criterios que determinan cuál es la prueba de diagnóstico para una sustancia eh, cuyo, cuya función se da con lo que es el costo, la sensibilidad, especificidad, rapidez y la disponibilidad. Para lo que es el diagnóstico clínico, muchas veces es importante eh, clarificar la meta eh, de manera en la cual tenemos lo que es la sensibilidad, que es la habilidad de una prueba para detectar a todos los verdaderos positivos. También tenemos lo que es la especificidad, que es nada más la habilidad de una prueba para detectar solo a los verdaderos positivos. Eh, si, si la prueba es 100% sensible, no presentaría falsos negativos, lo cual es que no se encontraría fallas para detectar a los verdaderos positivos. Pero si la prueba es 100% específica y no presenta falsos positivos, esta no presentará falla para detectar a los verdaderos positivos. Eh, para determinar lo que son las causas más comunes de lo que es las fallas o alteraciones en los mecanismos de respuesta inmune, eh, en este se agrega como adicionalmente lo que es una investigación en la cual se puede evaluar en mayor detalle el funcionamiento de una célula, de lo que es un sistema en la ausencia o la alteración de la experimentación de una citosina o una enzima, y así detectar las anormalidades en lo que es un mecanismo específico por medio de pruebas moleculares. También tenemos los métodos de detención, que estos son los complejos antígenos anticuerpos que se producen o se pueden detectar directamente por técnicas o de lo que son precipitados, o marcando el anticuerpo con una sonda radioactiva, fluorescente o enzimática. O también se puede ser directamente por lo que es la medición de una reacción frente al anticuerpo, como la fijación del complejo. También tenemos lo que son algunas técnicas inmunológicas, en las cuales está la inmunodifusión, inmuno, inmunodifusión doble de Outerloni, que esta permite lo que es la detención de complejos AC, AG específicos y la evaluación de una reacción cruzada. También tenemos que el objetivo es detectar
y comparar antígenos y anticuerpos. En ejemplos clínicos tenemos los antígenos y anticuerpos eh, fúngicos. Y también en la técnica otra es la inmunofluorescencia, que su objetivo es la detención y localización de antígenos. Su ejemplo clínico tenemos los antígenos víricos en biopsia, la rabia, virus de herpes simple. Otra técnica tenemos la enzimoinmunoanálisis, la EIA, que su objetivo es igual que para la inmunofluorescencia. Ejemplos clínicos, igual que para la inmunofluorescencia también. La citometría de flujo de inmunofluorescencia tenemos que su objetivo es el análisis de la población de lo que son las células positivas para antígenos. Y entre los ejemplos químicos tenemos la inmunofenotipificación. En la ELISA, que en su objetivo es la cuantificación de antígenos y anticuerpos. Y su ejemplo clínico es antígenos víricos con los rotavirus y los antígenos síricis de los antígenos del VIH. El Western blot tenemos como su objetivo que es la detección de los anticuerpos específicos de antígenos y su ejemplo clínico es la confirmación de seropositividad del antígeno del VIH. Otra técnica tenemos la radioinmunoanálisis, la RIA, que su objetivo es igual al de la ELIASA, que es la cuantificación de antígenos y anticuerpos. Y ejemplos clínicos también tenemos que son antígenos víricos y anticuerpos síricis. En la fijación del complemento tenemos como su objetivo es cuantificación del título de anticuerpos específicos, anticuerpos fúngicos y víricos. También tenemos otra técnica que es la inhibición de la hemaglutinación, que su objetivo es el título de los anticuerpos antivíricos, los serotipos de cepa vírica y sus ejemplos clínicos tenemos la seroconversión de la cepa de la gripa y la identificación de gripe. La última técnica tenemos que es la aglutinación de látex, que es la cuantificación y detención de antígenos y anticuerpos. Y ejemplos clínicos tenemos el factor reumatoide, antígenos fúngicos y antígenos específicos. En general, tenemos diferentes técnicas, objetivos y ejemplos clínicos, en el cual queremos llegar a una finalidad que son las pruebas inmunológicas y detectar cuál de ellas es la que nosotros se nos hace más factible. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Andrade Guido y a continuación voy a hablar sobre lo que es la primera prueba antiestreptolicina o ASA. Vamos a empezar hablando sobre lo que es el concepto sobre esta prueba. Es la medición de anticuerpo antiestreptococo beta hemolítico del tipo A. Esta bacteria produce una enzima llamada estreptolicina O que puede destruir los hematíes y el cuerpo reacciona contra ella, produciendo un anticuerpo específico antiestreptolicina O. Los niveles normales de ASA en adultos son menores de 160 unidades sobre ml. En niños menores de 2 años, menores de 50 unidades sobre ml. En niños entre 2 y 4 años, menores de 160 unidades sobre ml. En niños entre 4 y 12 años, entre 160 y 300 unidades ml. Diagnóstico y la monitorización de las infecciones humanas por estreptococo son otitis, erisipela, escarlatina, enfermedades asociadas como la fiebre reumática o la glomerulonefritis, amigdalitis,
Detección de anticuerpos. Los anticuerpos contra la streptolicina O puede detectarse entre la primera y tercera semana después de la infección. Los valores máximos se alcanzan entre la tercera y sexta semana después. Los recién nacidos poseen una dotación de antiestreptolina O que ha sido adquirida de la madre. Usualmente esta concentración de anticuerpo desaparece antes del primer año de vida y como la mayor parte de los niños adquiere su primera infección estreptocócica después del primer año, el nivel de anticuerpo antiestreptocócico se mantiene bajo durante los primeros 3 años de vida. Razones por las que se realiza el examen. Necesitarás el examen si tienes síntomas de una infección previa por estreptococos del grupo A. Algunas enfermedades causadas por esta bacteria son endocarditis bacteriana, que es una infección del revestimiento interno del corazón, un problema renal llamado glomerulonefritis, fiebre reumática que puede afectar las articulaciones, el corazón o los huesos, escarlatina, faringitis estreptocócica. El anticuerpo contra ASO se puede encontrar en la sangre durante semanas o meses después de que la infección por estreptococos haya desaparecido. ¿Qué es el estreptococo del grupo A? Los estreptococos del grupo A son bacterias que suelen estar presentes en la garganta y sobre la piel. La mayoría de las infecciones producen enfermedades relativamente leves, como el estreptococo de garganta y el empítigo, que es una infección de la piel común. ¿Qué significa el resultado de la prueba? Los anticuerpos antiestreptolicina O se producen entre la primera y cuarta semana, después del inicio de la infección estreptocócica. Los niveles de ASO presentan un pico máximo a la tercera y quinta semana después de la enfermedad, disminuyendo posteriormente, si bien se puede seguir detectando durante meses una vez la infección estreptocócica se ha resuelto. Si la prueba ASO es negativa o los anticuerpos están presentes a muy baja concentración, lo más probable es que el individuo no haya tenido una infección estreptocócica recientemente. Esto se reconfirma si una muestra tomada entre 10 y 14 días más tarde sigue presentando un resultado negativo o débilmente positivo, y si una prueba de anti-DNasa B resulta también negativa. Un pequeño porcentaje de personas con complicaciones post-estreptocócicas no tienen valores elevados de ASO, especialmente en los casos de glomerulonefritis que aparecen después de una infección cutánea estreptocócica. Si los niveles de ASO son altos o están aumentando, es probable que realmente haya existido una infección estreptocócica. Si eso se detecta inicialmente, los niveles de ASO que posteriormente disminuyen, es altamente sugestivo de que la infección ha existido y que está resolviéndose. La siguiente prueba se denomina prueba de factor reumatoideo FR. El factor reumatoide es un autoanticuerpo de tipo inmunoglobulina M que tiene acción contra los anticuerpos de inmunoglobulina G del organismo. Estas sustancias se elevan en ciertas enfermedades crónicas y enfermedades reumáticas. Para realizar el factor reumatoide se precisa de una extracción de sangre venosa. Los factores reumatoides son proteínas producidas por el sistema inmunitario, atacan sustancias que causan enfermedades como virus y bacterias, también atacan lo que son articulaciones, glándulas sanas u otras células normales por error.
¿Por qué necesito una prueba de FR? Usted podría necesitar una prueba de FR si tiene síntomas de artritis reumatoide, por ejemplo, dolor de articulaciones, rigidez en las articulaciones, especialmente por la mañana, hinchazón de articulaciones, cansancio, fiebre baja. Preparación. La prueba del factor reumatoide, al ser una prueba de laboratorio, no precisa de ninguna preparación previa, se va a realizar una extracción de sangre venosa, la cual se enviará al laboratorio de inmunología, donde se presencia o no del factor reumatoide y el nivel sanguíneo que presenta. El paciente no tiene que acudir en ayunas para realizar la prueba. ¿Cómo se analiza el factor reumatoide? El factor reumatoide se analiza buscando anticuerpos, inmunoglobulina M, y dentro de ellos lo que se produce frente a los anticuerpos de inmunoglobulina G normales del organismo. En una muestra de sangre que se habrá obtenido por una punción venosa, esta punción se realiza en la vena del codo, que es una sustancia ingerida como la metidolpa o haber administrado una vacuna al paciente pocos días después, antes que se pueda alterar el resultado de la prueba. Complicaciones de un factor reumatoide muy elevado. Las complicaciones del factor reumatoide elevado no existen simplemente en la presencia de un factor elevado. Nos marca lo que es la probabilidad de que exista una enfermedad. Dicha enfermedad debe sospecharse por la clínica del paciente. Así, el factor reumatoide se encuentra elevado en enfermedades como son la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren y puede ser positivo entre otras enfermedades reumáticas, como podemos presentar aquí, que es la tuberculosis, que esta es una infección bacteriana causada por un germen llamado Mycobacterium tuberculosis. La bacteria suele atacar pulmones y otras partes de nuestro cuerpo. La hepatitis C, que esta es una inflamación del hígado. La crioglobulinemia, que esta es una presencia de proteínas anormales en la sangre. Dermatomiositis, que esta es una enfermedad del tejido conectivo caracterizado por una inflamación de los músculos de la piel. La siguiente prueba se denomina prueba no treponémica VDRL. ¿Qué es la prueba no treponémica VDRL? Es un examen para detectar sífilis. Mide sustancias, proteínas, llamadas anticuerpos, que su cuerpo puede producir si usted entra en contacto con la bacteria que causa la sífilis. Esta prueba de detección, que es para la sífilis, son una parte rutinaria del cuidado prenatal durante el embarazo. Razones por las que se realiza el examen. Este examen se utiliza para diagnosticar la sífilis. La bacteria que causa la sífilis se llama Treponema pallidum. Su proveedor de atención médica puede ordenar este examen si usted tiene signos y síntomas de una enfermedad de transmisión sexual ETS. Valores normales. Sensibilidad, que es el porcentaje por estadio de sífilis no tratada. En este caso, que es la prueba VDRL, empezamos con lo que es la primaria, que tiene un 78%, que está en los rangos de 74 y 87. Secundaria, 100%. Lactente, 96%, entre un rango de 88 y 100%. Terciaria, 71%, un rango entre 34 y 94. Especificidad, que es el 98%, 96 entre 99, lo que es su rango. Resultados normales. Un examen negativo es normal, significa que no se han observado anticuerpos contra la sífilis. En la muestra de sangre es más probable que la prueba de detección
sea positiva en las etapas secundarias y latentes de la sífilis. Este examen puede tener un resultado falso negativo durante la etapa inicial y tardía de esta enfermedad. Este examen se debe confirmar con otro examen de sangre para hacer el diagnóstico de la sífilis. Los rangos de valores normales pueden variar ligeramente entre los diferentes laboratorios. Resultados anormales. El examen con resultado positivo indica que usted puede tener sífilis. Si el examen es positivo, el siguiente paso es confirmar los resultados con el examen de prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes, que es un examen más específico para la sífilis. La capacidad del examen VDRL para detectar la sífilis se acerca al 100% durante las etapas intermedias y es menos sensible durante las etapas más tempranas y tardías. Antígenos febriles. Los antígenos febriles son un conjunto de pruebas que sirven para lo que es el diagnóstico de enfermedades que estas causan fiebre, como brucelosis, fiebre ondulante, fiebre de Malta, fiebre tiroidea, la salmonela, la rickettsiosis y fiebre Q, fiebre manchada de lo que son las montañas rocosas. Estos son padecimientos a los cuales están expuestos tanto niños como adultos. Cuando el cuerpo humano es invadido por lo que son agentes infecciosos, estos responden produciendo anticuerpos de tipo esencial como son las proteínas, ah, y estos actúan contra ellos, los cuales pueden ser observados en nuestra sangre de manera que se identifican de acuerdo con cantidades y tipo de infecciones. ¿Para qué sirve? Las reacciones febriles se usan para detectar anticuerpos en lo que es el suero del paciente contra la salmonela, brucela y rickettsiosis salmonella. Y, y también existen bacterias causantes de gastroenteritis, fiebre tiroidea y septicemia. Lo que es la brucela bacteriana causante de lo que es la brucelosis es una enfermedad característica por lo que son las fiebres ondulantes. Algunos fundamentos del método que nosotros tenemos es el suero de lo que es el paciente. Este se pone en contacto con lo que son los antígenos específicos, y en este caso se utiliza lo que es la suspensión de lo que es la salmonela o la brucela, específicamente muertos. Si la muestra contiene lo que son anticuerpos correspondientes, estos se producen lo que es una aglutinación visible macroscópicamente. La aglutinación está directamente como pequeñas manchas, se podría decir, que nosotros logramos ver a la hora de que esta es observada. También tenemos lo que son los reactivos positivos, en los cuales tenemos lo que son los antígenos para tipo A, lo que son los antígenos de la salmonela, los antígenos flagelar A, y también tenemos lo que son los antígenos para tipo I el tipo B, que en este también se encuentran lo que es la salmonela, los antígenos flagelar tipo B, también los antígenos tipo H, lo que es la salmonela, antígeno flagelar tipo D, y antígeno tipoide O, que es la salmonela, antígeno somático D. Entre los antígenos febriles de lo que son la brucela, tenemos que son suspensiones de antígenos bacterianos, de lo que es la brucela abortus, de la cepa
en lo que es la solución fisiológica con conservantes apropiados, ¿verdad? La concentración de células de lo que es de los antígenos se encuentra en un rango de entre el 4 y el 6%. Las bacterias utilizadas, estas se encuentran en lo que es en la fase lisa. Eh, Entre los antígenos febriles controlados, y entre ellos tenemos el control positivo, que este es la dilución de suero humano inactivo positivo. Y también tenemos el control negativo, que es la dilución de suero humano de manera negativa. Entre los reactivos no provistos tenemos que es la solución fisiológica. Entre algunas precauciones tenemos que los reactivos son para un uso de diagnóstico de manera in vitro, y los controles a estos han sido examinados para el VIH, el HCV y HBV, encontrándose no reactivos. Eh, Estos, no obstante, deben ser empleados como si se tratara de un material infeccioso, utilizando los reactivos guardados con la mayor precaución habitual de que nosotros deberíamos de tener en el laboratorio, y trabajando los análisis de manera adecuada. Todos estos reactivos y las muestras deben destacarse de acuerdo a lo que es la normalidad, con lo que el laboratorista nos indique. Entre la estabilidad y la instrucciones de almacenamiento, estos reactivos deben estar de manera refrigerante hasta la fecha del vencimiento que se indica en la caja, y de estos no se deben congelar. Entre los valores de referencia tenemos que generalmente títulos de una hora 40 o una hora 80 son sospechosos de lo que son de enfermedad. Eh, Solo títulos mayores de una hora 80 pueden considerarse eh, probatorios de diagnóstico de enfermedad, estos causando acompañados de la sintomatología clínica, lo que son títulos mayores de estos son concluyentes. También tenemos lo que son las proteínas C reactivas. La proteína C reactiva, la PCR que nosotros conocemos, es una prueba inespecífica. El medio la emplea para detectar inflamación o infección. Sin embargo, la PCR no permite conocer dónde se localiza la inflamación o la infección, eh, ni su causa. Nosotros hemos escuchado, ahora que nos encontramos en pandemia, de una prueba que se está realizando, ¿verdad? Que es la PCR, que normalmente se está realizando a aquellas personas que tienen algún indicio o presentan alguna patología. En esa nosotros nos queremos enfocar directamente en lo que son las causas, que a pesar de no ser una prueba diagnóstico, la PCR puede emplearse junto a los signos y los síntomas, y otras pruebas en caso en lo que nos interesa evaluar, individuos con trastornos inflamatorios agudos o crónicos. Por ejemplo, la PCR puede usarse para detectar lo que es para poder monitorizar los procesos inflamatorios importantes en individuos en los que se sospecha que puede existir.
algunas infecciones bacterianas graves, como lo que es la sepsis o una infección fúngica de una enfermedad pélvica inflamatoria. La PCR es utilizada en la monitorización de trastornos inflamatorios crónicos para detectar lo que es el brote de la enfermedad y así poder conocer si el tratamiento es efectivo o no. Entre algunas razones de lo que es la prueba tenemos enfermedad inflamatoria intestinal, algunas, algunas formas de lo que es la artritis, la enfermedad, algunas enfermedades autoinmunes como el lupus o la vasculitis. A veces, además de la PCR, se solicita lo que es la velocidad de sedimentación de globular, que es la VSG, que a pesar de que de la determinación de la PCR esta no es suficiente, no es suficientemente específica para diagnosticar una enfermedad de manera concreta. Si constituye un marcador general de infecciones e inflamaciones, poniendo así en alerta a lo que son los médicos de que puede ser necesaria otra determinación o algún otro tratamiento. La prueba de proteína C reactiva mide lo que es el nivel de proteína C reactiva en lo que es la sangre. Es una proteína también producida por lo que por lo, por nuestro hígado y se envía a lo que es el torrente sanguíneo en respuesta a lo que es la inflamación. Y, o sea, la inflamación es la manera en que el cuerpo protege a los tejidos cuando ocurre lo que es una lesión o o una infección. Este puede causar dolor, enrojecimiento, hinchazón en lo que es la región eh, afectada y o también algunos trastornos como autoinmunes, enfermedades crónicas, también como puede causar alguna otra inflamación mediante este se vaya desarrollando. Normalmente tienen niveles bajos normalmente nosotros tenemos niveles bajos de proteínas C reactivas en lo que es la sangre. Los niveles altos pueden ser un signo alarmante de una infección grave o de otro trastorno. Tenemos aquí lo que son las razones por las cuales se utiliza lo que es la prueba. Como ya habíamos mencionado, también son infecciones bacterianas, una infección por hongos, enfermedades intestinales inflamatorias, un trastorno autoinmune, una infección del hueso llamado osteomielitis. Recordemos que también este afecta a lo que es la artritis, que es eh, una de las enfermedades con mayor énfasis que podemos encontrar entre ellas. Esta prueba se realiza si los pacientes presentan síntomas de una infección grave. Esa prueba de PCR, recordemos que es para poder detectar una infección o una inflamación que esté de manera grave y así poder tener una respuesta más clara. Esta prueba se realiza si los pacientes presentan síntomas infecciosos graves, ¿verdad? Entonces, entre ellos tenemos lo que es la fiebre, escalofríos, la taquicardia, náuseas, vómitos y lo que es la hipotensión. Si se diagnostica una infección o una enfermedad crónica, esta prueba se puede usar para un seguimiento de su tratamiento. Entre los niveles de PCR aumenta y disminuye según la cantidad de lo que se considere lo que es la inflamación.
Si los niveles de PCR se bajan, esta podemos considerar como una señal del tratamiento para la inflamación de un resultado. Entre los valores normales tenemos que, que el valor de referencia de PCR, tanto como en hombres como en mujeres, es de 3 ml, de 3 mg sobre L de 0.3 en relación a lo que es el riesgo cardiovascular, los valores que indican lo que es la posibilidad de enfermedades cardíacas, que son de alto riesgo, tenemos que son encima de los 3,06 mg sobre L y medio riesgo entre 1 y 3 y bajo riesgo que tenemos que es 1, por lo que es importante que los valores de la PCR se encuentren entre 1 y 3 mg sobre DL. Los valores bajos de la proteína C reactiva pueden observarse en algunas situaciones, como por ejemplo en personas que tuvieron alguna pérdida de peso o practican una actividad física, también consumen bebidas alcohólicas y que usan cierto tipo de medicamentos, siendo importante que el médico identifique lo que es la causa. Concluyendo, lo que es lo que son las pruebas, es todo lo que nosotros podemos ver de manera directa en lo que es nuestro organismo, ¿verdad? Sabiendo de que hay diferentes pruebas que nos ayudan a detectar de manera más clara y más específica. Hasta aquí nuestra participación y pues muchas gracias por su atención prestada.